Buenas noches, gente. Esta es nuestra charla sobre un tema que está ahorita muy en boga y que todo el mundo está comentándolo de una forma u otra. La gran pregunta es, ¿la inteligencia artificial nos va a sustituir? ¿Va a venir Skynet y nos va a comer a todos? ¿Qué es lo que está pasando con toda esta cantidad de cosas que están revolucionando, que están desde el deepface hasta las animaciones aterradoras de MyHeritage? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en el mundo del arte con la inteligencia artificial? La gran pregunta es, lo que se basa esta charla es, ¿la inteligencia artificial puede hacer arte? Ahora, la que se va a responder mientras vamos avanzando en lo que les quiero contar. Vamos a ver. Vamos primero a dejar claro algo, gente. El arte es algo creado con una intención y un mensaje por un ser humano. Hasta ahora, siempre se había traducido de esa forma la conversación, digamos que a nivel cultural y a nivel social sobre qué es la inteligencia artificial o sobre qué es arte o cómo dialogan ambos conceptos. Entonces, fíjense, esta soy yo según la inteligencia artificial. Y ustedes dirán, pero bueno, eso es simplemente un dibujo que se parece a ti. Eso básicamente lo puede hacer cualquier app de teléfono con un teléfono inteligente. Yo lo puedo hacer, básicamente te convierte en una caricatura. Bueno, vamos a conversar un poquito qué es exactamente lo que está ocurriendo entre GitHub, el de Microsoft, todas estas tecnologías que básicamente están suplantando el proceso artístico por un tipo de creación por completo nueva y cuyos límites todavía no sabemos hacia dónde nos dirige. No nos van a llevar a Skynet porque la inteligencia artificial aprende lo que los ingenieros y lo que los programadores le cargan, digamos, como tal objetivo, pero tampoco es que el mundo del arte va a quedar inocuo por lo que está ocurriendo. ¿Qué quiere decir? Que hay una zona que ahorita estamos transitando, que es la de adecuar los medios, herramientas, lenguaje y mensajes a lo que tenemos a disposición, o sea, los vehículos de conversación, de creación que nos permite que la inteligencia artificial de que creó Microsoft, resulta que fue tanto los datos que le dieron que llegó a declarársele a uno de los ingenieros, ¿no? Entonces, el asunto es que la inteligencia artificial no es algo que pueda funcionar sin información previa. Eso es una cosa que quiero aclarar primero. La inteligencia artificial no es un nódulo que nace de un tipo de misterio relacionado, no. La inteligencia artificial básicamente son algoritmos predictivos. Si ustedes vieron Westworld, saben de qué les estoy hablando. Si no vieron Westworld, ya les voy a explicar. Pero el asunto básico es que son raíces de búsqueda que se nuclean y se concentran en un solo objetivo, el que ustedes quieran conseguir. Entonces vamos avanzando para que vean. Fíjense, estas 4 personas que ven aquí, soy yo, descrita en 180 palabras distintas. ¿Qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está constituida por un algoritmo que va a buscar en los inmensos y casi infinitos recursos de Internet las palabras que yo les doy y las va a traducir en formas más o menos coherentes y va a dar un resultado. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Tanto la fotográfica como la muy discutida literaria, que bueno, que hoy leí que había escrito, alguien había tenido un sueño de toda la vida de escribir un libro de niños y resulta que se puso con YouTube y escribió el cuento en un mes y ahorita está en Amazon y se está vendiendo. Fíjense, nada de esto procede que la inteligencia artificial, porque cada vez que lo dicen pareciera ser que lo está pensando, que es que hay una máquina que está pensando. En realidad, la máquina está haciendo lo que hacen sus neuronas, asociaciones libres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Fíjense, este es un programa que se llama Midjourney, que está en Discord hoy, tiene su propia página, y yo lo que hice fue describirme. O sea, por ejemplo, en la primera foto, yo adjunté una fotografía mía que ya la vamos a ver y después le dije labios negros, mujer con ojos grandes, cabello rojo, con tintas no sé cuánto, mujer de cabello blanco. Entonces fue modificando la imagen respecto a lo que yo iba diciendo. El significado semántico de cada palabra es lo que cambia cada una de las imágenes que ustedes ven aquí. Entonces yo me describí en 180 palabras, que es un parrafito de este tamaño.
Entonces, obviamente, la imagen, hay muchísimos términos ahorita en internet sobre el tema. Está, por ejemplo, la imagen shitty, que es la imagen que dicen que, por decirlo en un término muy peyorativo, muy grotesco, es la imagen que no sirve para nada, es la imagen mierdera, es la imagen que no tiene ningún tipo, que es la que hace doll-e, do, por ejemplo, que no tiene muchos detalles, pero si van a Vana.com, Vana tiene un estudio de workout donde ustedes pueden pasarse allí toda la vida poniendo palabras y van a tener resultados muy específicos. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, quiero que sepan que esto procede de una foto central mía, una. Y salieron miles de versiones porque yo en cada párrafo me escribí de manera distinta. Yo puse la palabra gótica, victoriana, anciana, joven, misteriosa, triste. La inteligencia artificial relacionó el término con una imagen y la incluyó dentro de mis imágenes. Esto es lo que hace la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces seguimos. Como la cosa me fue bien, entonces yo agarré y en vez de escribirme con 180 palabras, me escribí con 300. Fíjense la diferencia. A la medida que yo voy incluyendo detalles, Vana va recolectando mayor cantidad de información y va no solamente decodificando la imagen, sino que va reestructurando lo que yo creo para conservar un resultado final. Por ejemplo, en la primera yo puse elfo con armadura, cabello rosa, en un espacio gris. ¿Y qué hizo la inteligencia artificial? La inteligencia artificial fue y buscó exactamente lo que yo le había dicho y lo incorporó a la imagen central para crear esto. Obviamente, en cada interacción que yo tengo con la inteligencia artificial, esa información queda acumulada y se va a utilizar eventualmente en cada una de las cosas que yo hago. En la siguiente imagen yo dije, un astronauta, no sé cuánto, y la inteligencia artificial lo tradujo como esto. Entonces, fíjense todo, o sea, yo por ejemplo le puse, en una de estas le puse con anteojos. De hecho, la foto central es con anteojos. O sea, si yo no menciono los anteojos, ella simplemente va a asumir que yo lo que necesito es mi estructura facial. En la otra, yo utilicé ya palabras mucho más elevadas, entonces le dije, un personaje de cyberpunk, steampunk, dieselpunk, con cabello rojo, alborotado, y describí cada cosa y el resultado fue la tercera, fueron 300 palabras. Ahora, imagínense ustedes qué va a ocurrir si yo tengo la paciencia, la minuciosidad y la precisión para describir una imagen en 4000 palabras. Por ejemplo, 6000, 7000, 8000, 9000, 4000, 12000 palabras. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? ¿Qué es lo que está asustando a una buena cantidad de diseñadores gráficos, artistas y pintores? Porque las imágenes de ser estas cosas sencillas han comenzado a ser un poco más elaboradas. Y la gran pregunta es si esas imágenes elaboradas son en realidad arte. Son esta suplantación, estas fotos nunca han existido. Estas fotos no existen, yo no las tomé, estas fotos nunca. Yo me he disfrazado ni he hecho absolutamente nada para parecerme ninguna de estas fotografías. Estas no son representaciones gráficas de nada que yo haya hecho. Entonces, la gran pregunta es, ¿esto es arte? Entonces, seguimos. Ninguna de estas fotografías existieron, jamás las tomé, no atravesaron el proceso de una selección de color, valores o criterios estéticos, solo son palabras. Una a una, la inteligencia artificial las recombina para crear un tipo de resultado por completo nuevo. Por ejemplo, en la central yo escribí cabello apenas visible, rojo, alborotado y expresión triste con ojos claros. Toda esa recopilación de información, todos los programas, esto no es una app, estos son programas que tienen un motor de búsqueda a un nivel gigantesco y algorítmico muy parecido al cerebro humano, porque eso es donde tienden a estar, que narra este tipo de cosas. Todas esas fotografías que ustedes acaban de ver, en realidad no deberían ser llamadas fotografías, sino imágenes de reproducción. Todas salieron a partir de esta. Este es un selfie que yo me tomé, retoqué y subí como elemento inicial. De este elemento inicial salieron todas las imágenes que acabamos de ver.
Entonces, fíjense que cuando la gran pregunta que comenzamos a hacernos es entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La pregunta es, se responde tanto en imágenes como en literatura. La experiencia de la inteligencia artificial lo que hace es recabar información, recombinarla y crear un resultado algorítmicamente coherente que permita que sea comprensible. Por ejemplo, en Gpond hay una aplicación que es de inteligencia artificial que yo pregunté quién era yo, quién es Aglaya Berluti, y entonces yo le decía a mi grupo de lectura que a mí me daba risa porque evidentemente la inteligencia artificial me tiene mejor su criterio de lo que yo me tengo, porque hizo un texto donde adorable, encantadora, ella escribe y hace esto y hace lo otro, y yo, dicho, pero me quiere la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo único que está haciendo es recopilar cualquier cantidad de información que se haya dicho sobre mí y utilizar las palabras que no estén dentro de un criterio de búsqueda que pueda considerarse nocivo. ¿Esas son descripciones? No, son simplemente recopilación de información. Responden preguntas con lo disponible. Por eso es que se dice que ninguna obra de inteligencia artificial es real o absolutamente original. No hay derecho de autor. De hecho, en Estados Unidos acaban de declarar que las obras hechas por inteligencia artificial no tienen derecho de autor. ¿Por qué? Todas estas imágenes que ustedes han visto sobre mí, yo estoy tratando de utilizar mis imágenes porque lo demás es, yo sí creo que eso tiene algún tipo de derecho de autor y algún día habrá un debate sobre eso más amplio cuando esto se llegue a un escenario más claro. Si ustedes lo notan, están llenas de referencias culturales anteriores. Algunas parecen pinturas, algunas parecen serigrafías, otras parecen que fueran a través de filtros fotográficos. Todo lo que hace la inteligencia artificial procede de algo. Obviamente, de la misma forma que toda la inteligencia artificial escrita procede de algún lado. Entonces, eso es plagio, eso es robo de identidad. La pregunta es, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede recombinar las descripciones y palabras que ustedes hacen para crear un tipo de ámbito más claro sobre lo que nosotros estamos haciendo como una expresión visual? ¿Ok? Entonces, seguimos. Como les dije, era a partir de esto. Entonces, fíjense, el proceso de cambiar el yo. La inteligencia artificial emula el funcionamiento real del cerebro. En otras palabras, hace asociaciones libres a través de palabras y un algoritmo de búsqueda que le permite rastrear información. Esta soy yo descrita en 690 palabras. Fíjense, empecé con 180, seguí con 300, voy por 690. Entonces, a medida que yo le doy más detalles, ella va a buscar más cosas. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, yo le dije que tenía cara de tristeza, que era un elfo, bla, 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 bla. ¿Qué hizo la inteligencia artificial? La inteligencia artificial tradujo lo que yo le dije en esto. Eso es en esencia lo que hace la inteligencia artificial. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tanto criterio artístico puede tener el hecho de escoger bien las palabras? Porque en realidad ustedes no están haciendo otra cosa, sino la precisión lingüística para crear un sistema de valores que se conecten y se interconecten hacia un sistema virtual que se pueda entender. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está haciendo lo que es la inteligencia artificial y es lo que se está debatiendo. Esto es arte. Esto tiene corazón, esto tiene espíritu. Depende de lo que ustedes consideren arte, que era básicamente una de las grandes discusiones que yo tengo, es porque yo no sé cómo definir lo que hace la inteligencia artificial y cómo equipararlo con el arte, porque son regiones por completo distintas. La habilidad verbal puede ser considerada una forma de arte. Entonces, ¿qué pasa? Si la habilidad verbal es una forma de arte, el resultado de una descripción precisa podría ser una connotación artística de algún tipo de cosa que yo hice a través de una herramienta. ¿Sí o no? Entonces, la gran pregunta es, sí, pero ¿hasta qué punto esa capacidad lingüística de verbal de encontrar la palabra justa para describirte lo suficientemente claro, te permite que tú tengas una apariencia o tengas una versión de la realidad? Entonces, esas son las grandes preguntas que está planteando la inteligencia artificial. Fíjense, esto me lo han preguntado muchísimo, ¿no? El proceso de creación de imágenes es muy parecido a esto. Escribir un texto y esperar a que el bot nos devuelva la imagen. A partir de ahí, las imágenes creadas pueden ser modificadas por otros usuarios en lo que son consideradas variaciones. Una de las características de la inteligencia artificial actual es que es colaborativa.
Las diferentes programas se están prestando información y están enriqueciendo la experiencia platformica a un nivel enorme. Entonces, algunos de los resultados son tan sugerentes que han llevado a algunas personas a plantearse futuros de la creación artística. Hay muchísimas personas que me dicen que para qué me voy a tomar autorretratos si con describirme tengo. Entonces, hay una diferencia entre lo que yo hago fotográficamente y lo que yo hago como inteligencia experimental. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué une ambas cosas? Probablemente la intención, ¿no? Entonces, fíjense, la forma en que se trata de diseñar los algoritmos actuales y los sistemas de inteligencia artificial siempre intentan emular el cerebro y su funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo recordamos, pensamos cada uno de nosotros? Nosotros somos base de datos orgánicas. Desde que ustedes nacen hasta el último día de su vida, su cerebro está recopilando todo tipo de información, que es lo que yo le digo a mis alumnos de autorretrato. O sea, nosotros no somos que, bueno, resulta que yo tomo fotografías de forma muy accidental o muy cándida y me salen así. En absoluto te salen así. No hay nada accidental en tu vida. Cada cosa que tú haces en tu vida está interconectada, vinculada y te lleva directamente hacia regiones por completo nuevas de lo que tú has aprendido durante toda la vida. Fíjense, por ejemplo, yo agarré y describí mi trastorno de ansiedad en 640 palabras y esto fue lo que resultó. Ya, yo le puse la inteligencia artificial, cómo me sentía, cómo me hace sentir la ansiedad, cómo me provoca, qué reacciones, qué síntomas me da en 640 palabras. Y este es el resultado. Ahora, fíjense, la pregunta que yo hago es el siguiente. La inteligencia artificial puede ser una herramienta como un pincel. La inteligencia artificial puede ser una herramienta o un instrumento, como podría ser un piano o un violín. Ahora mismo no lo es. Ahora mismo solamente es un conjunto de datos que se comparten entre grandes plataformas para crear un sistema de base dedicado que sea capaz de traducir de la forma más específica posible lo que ustedes quieren ver. La gente está haciendo locuras como, bueno, ¿cómo sería una familia venezolana? Entonces, por ejemplo, yo he visto en mi journal, en Discord tiene un canal, ustedes pueden entrar en mi journal y van a encontrar, por ejemplo, el canal pasa esto, y hay un bot donde pueden hacer lo que quieran. Entonces, la versión gratuita, ustedes pueden entrar y se lo van a encontrar con que hay gente haciendo cosas como que un orco que tiene 2 metros de alto, que está en una montaña. Obviamente, esas referencias que le está dando no es una descripción exacta, pero el programa ya está tan capacitado para crear imágenes elaboradas que lo que resulta son unas imágenes increíbles. Entonces, la gran pregunta es, este sistema que apenas está comenzando y puede traducir lo que yo le dije de mi tristeza, dolor y angustia en determinadas ocasiones por mi ansiedad y lo puede traducir en una imagen donde yo me vi reflejada. ¿Qué va a pasar cuando los sistemas de búsqueda de información y recaudo de información se hagan más robustos, más grandes, más elaborados, más concretos, más extraños, más puntillosos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, fíjense. Seguimos. ¿Qué hace exactamente la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es capaz de generar imágenes a partir de lo que escribimos en ella, usando como base de datos millones de imágenes que ya hay publicadas en Internet. O sea, eso no sale de la nada, ni tampoco es una caricatura. Eso es una recombinación de datos. Entonces, por eso es que muchos artistas, yo el otro día leí un artista y me parecía sumamente válido lo que planteaba, aunque no estoy del todo de acuerdo. Él decía que la inteligencia artificial lo que produce no es arte, sino simplemente son representaciones gráficas de ideas que pueden tener cualquier significado y pueden tener cualquier connotación. Mucho más complicado todavía. Él comentaba que eso no tiene alma. Ahora, la pregunta es lo siguiente. ¿Qué hace que una obra tenga alma? ¿Qué hace que tú puedas juzgar que una obra es más sensible que otra por las herramientas que utiliza? ¿Qué hubiese ocurrido si yo, en lugar de recurrir a mi journal, hubiese hecho esto con una fotografía, con una cámara, con mi cámara? Si yo hubiese, bueno, no tengo las capacidades pictóricas, pero bueno, vamos a suponer por un instante que yo tengo las capacidades pictóricas y me hubiese pintado. ¿Cómo me siento yo cuando
tengo una crisis de ansiedad. ¿Cómo puedes dilucidar y cómo puedes decidir qué es lo que te hace pensar que dentro de ti hay una connotación y que dentro de ti hay una perversión o connotación poderosa sobre lo que es el espíritu del arte? Ese grupo de palabras no podían ser eminentemente artísticas. Ese grupo de palabras no podrían ser eminentemente personales. Lo que yo puse aquí fueron cosas personalísimas. Y vamos a ver cómo yo hice más experimentos para ver hasta dónde podía llegar, ¿no? Esto fue uno de los primeros que yo hice en la plataforma Vana, que yo tomé uno de mis autorretratos y lo subí y le dije, quiero ver cómo sería en un espacio profundo. Y el resultado fue este. Básicamente mi autorretrato es muy parecido, pero cambia la conformación, porque primero está haciendo una creación que se basa en otras obras que están una sobre otra. Entonces, es como si fuera un mosaico. O sea, si ustedes nosotros pudiéramos ver y traducir esta imagen en algo, digamos que comprensible a nivel visual, sería millones de datos distintos. Nunca es algo original. Tampoco es algo por completo nuevo. Es algo que es el resultado de millones de cosas semejantes que se conversan entre sí. Entonces, fíjense en esto. Esta es una reproducción automática de uno de mis autorretratos por Della. Esta es otra plataforma, ¿no? Entonces, fíjense, esto que ya estamos haciendo plantea ciertos debates de partida. ¿Cómo se podría reconocer e incluso remunerar las imágenes que usan aplicaciones como esta como base para generar sus creaciones? ¿Cuáles son los límites en términos de propiedad intelectual de este tipo de imágenes? ¿Cómo reclamarle derechos de autor a una máquina? ¿Qué pasaría, por ejemplo? A mí, por ejemplo, esta semana me invitaron a una exposición, la gente de la incubadora, y como he estado trabajando en esta, mandé fue esto. Mi amigo Ernesto Constante imprimió la fotografía en hojas de papel fotográfico y lo que salió fue una obra fotográfica. Entonces, la gran pregunta es, ¿eso es arte? ¿Proviene de básicamente lo que yo hago? Como yo le decía a Antonio Odenal, yo le decía, proviene de una fotografía, porque esto es tan nuevo, es tan novedoso y es tan reciente, que muchísima gente dice, ¿qué es lo que ocurre con eso? O sea, ¿cómo es posible que tú consideres que esto es arte? ¿Y por qué no podría hacerlo? Ahora, las preguntas son, ¿cuáles son los términos legales de la propiedad intelectual de algo así? Por eso que en Estados Unidos declararon que no existen. A ver, David ya dice por aquí, hola, saludos, si la fotografía provoca a quien le ve una emoción y trasciende, es arte. Esa es una perfecta definición de arte. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con las herramientas que se utilizan. Porque entonces si tuviéramos que hacer un análisis sobre las obras de arte que se realizan a través de connotaciones que no son el arte tradicional, entonces quedarían de allí fuera todo el arte electrónico, todo el arte digital, todas las recombinaciones de los artistas digitales que tienen trabajando en plataformas durante años, de los artistas de efectos especiales que también son artistas en su ámbito. Por ejemplo, yo sé que es un mal ejemplo y no es el mejor de todos, pero vamos a suponer, la persona que creó, que está nominada al Oscar, todos los trajes en Wakanda Forever. La persona que creó todos los trajes que utiliza el elenco de Wakanda Forever, todo lo que ustedes ven que lleva puesto, desde la reina Ramonda hasta Shuri, están hechos con, no solamente con una primera versión de inteligencia artificial, sino que están impresos. Nada de eso es tela. No son recombinaciones de tela con papel y plástico para que parezcan cuero. Pero la percepción es sobre un gran trabajo étnico que además recopila una historia de un país ficticio. Lo mismo que Talocan. Talocan no existe, tampoco existe Wakanda, pero ambos se crearon a nivel de pantalla. Eso produce una emoción. Hay gente que perfectamente se siente representada en estas simbologías africanas, que es afro-retrofuturismo, que Marvel llevó a la pantalla grande con Black Panther. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿eso es arte o no es arte? Entonces, por aquí comentan, por aquí en EFA nos dice, está muy instalada la idea de que el arte requiere muchísimas horas de trabajo y esfuerzo. Cualquier cosa que no requiera que es minimizada a no arte. Ese es el problema.
Es algo que yo considero que también es la denostación del material artístico y de las capacidades artísticas. Por ejemplo, está el collage. Nosotros en la escuela tenemos 2 cursos de collage. El collage corta y pega, que es básicamente sentarte a cortar y a pegar para crear una obra artística sobre un soporte. Y está el collage digital, que es básicamente escoger imágenes que puedan crear un sentido absoluto y conceptual a través de lo digital. Una es arte y la otra no. Podemos decir que una es arte porque utilizo tijeras y la otra no es arte porque utilizo Photoshop. ¿Por qué esta fotografía no es un hecho artístico? Por ejemplo, ¿por qué esta fotografía no pudiera ser un hecho artístico por el hecho de que yo no la tomé, o yo no la dibujé, o yo no la coloreé, pero yo la imaginé? Yo hice montones de recombinaciones de palabras hasta que finalmente salió la que yo quería o la más cercana a lo que yo quería. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros estamos haciendo a nivel de arte, a ver, A.C. de Jesús dos Santos dice, el arte requiere de una validación de exposición o de una galería o un museo para hacer arte o incluso de los artistas. Bueno, fíjate, eso depende de quien te lo diga. O sea, hay artistas ingenuos que no requieren validación ni requieren ningún tipo de vitrina para ser observados. Obviamente, hay una buena cantidad de teorías que insisten que el arte implica que tú seas validado por tus pares. O sea, yo, por ejemplo, le decía a una de mis alumnas de escribir bien que el oficio de escritor es sumamente ingrato porque no hay nadie que te valide, sino que en algún punto, después de escribir durante 15 años, alguien va a decir, tú eres escritor. Y es probable que tú digas por dentro, bueno, yo tuve 15 años escribiendo, obviamente yo lo sabía, pero el tema es el reconocimiento de tus pares, casi siempre lo hace. Pero eso no quiere decir que el arte sea mejor o peor. Porque si fuera eso, el reconocimiento, no conociéramos a Amadeo Modigliani, tampoco conociéramos a Vincent Van Gogh, que en vida vendió un cuadro y se lo vendió a su hermano. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, la cuestión es hasta qué punto el arte y los circuitos de arte o el hecho artístico depende del feedback que recibas o depende de la conversación virtual, visual, física, el hecho de estar en una galería, el hecho de ser reconocido por otros artistas que tengan las mismas técnicas y los mismos conocimientos que tú, pero eso depende de qué quieras hacer tú también con lo que haces artísticamente, ¿no? Entonces, seguimos por este lado. Fíjense, esta cita la tomé textual en una investigación porque me pareció muy interesante. Josh Nicholas, el periodista especializado en datos de The Guardian, explicaba hace unos días el funcionamiento del algoritmo. Lo que estamos viendo son redes neuronales, algoritmos que supuestamente imitan cómo las neuronas envían señales unas a otras, entrenadas para generar imágenes a partir de un texto. Básicamente implica un montón de matemáticas. Fíjense lo que dice Josh. Esto es algo que es sumamente importante porque es lo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial replica lo que nosotros llamamos sinapsis. Sinapsis son las diferentes, fíjense, cada cosa que ustedes viven en la vida, desde el momento que nacen hasta el día que mueren, produce una huella química en su cerebro. Y esa huella química en su cerebro se conecta con otra y hace que tengamos lo que se llama un marco de referencia temporal. Fíjense, Stephen Hawking decía que la realidad puede ser permeable, mutable, inconcebible o incognoscible dependiendo de la forma como comprendamos hasta qué punto lo que nos permite entenderla lo condiciona. ¿Qué quiere decir esa poca palabra? Que tú entiendes la realidad según tus medios. Un esquizofrénico que tiene problemas químicos en el cerebro la va a comprender de forma muy distinta a mí o de una persona que no tenga ansiedad, por ejemplo. A ver, la profe dice, las tendencias más contemporáneas y humanistas definen el arte como cualquier creación hecha por el hombre que genera una experiencia sensorial, emocional y estética y creativa que expresa el mundo interior de quien lo crea. Fíjense, yo ayer para promocionar esta charla subí a mi Instagram una fotografía que no existe, que está además animada de forma totalmente artificial con un movimiento de cabeza que yo jamás hice y lo subí. Entonces, entre los montones de mensajes directos que recibí, había uno que me decía, esto es lo más espeluznante que yo he visto en mi vida, porque quiere decir que va a llegar un punto, va a llegar un punto, en que los seres humanos vamos a ser prescindibles. Bueno, les cuento. Hay 3 ejemplos para que se aterren un poquito. Uno, resulta que el otro día yo entro a YouTube y me encuentro un video de un periodista diciendo
entre la publicidad de YouTube, el video decía, Venezuela está tan mal, como dicen. Yo te voy a explicar lo que pasa en Venezuela. Yo digo, mira, otro gringo que me quiere explicar mi país. Me siento a ver el video dura como 45 minutos, y me enseñó gráficos, o sea, básicamente intentándome convencer que aquí todo va muy bien, que yo estoy muy equivocado, que yo no entiendo nada de mi país. Y yo, ok. Después, casualmente, agarro y vuelvo a entrar y me encuentro otra visión un tipo diciendo exactamente lo mismo que estaba diciendo el otro. Y dije, qué casualidad. Bueno, debe ser porque soy venezolana y el algoritmo está leyendo. Resulta que después me enteré que los dos videos son de inteligencia artificial, que ni el periodista 1 ni el periodista 2 existe, que todo lo que yo vi fue una animación creada por inteligencia artificial para propaganda del gobierno, que el gobierno está utilizando motores de búsqueda de inteligencia artificial animada para convencerme de que hay una matriz de opinión de que Venezuela está mejorando. Se asustan un poquito más. Keanu Reeves el martes hizo una cláusula en su contrato que le prohíbe a cualquiera modificar sus expresiones faciales cuando vaya a actuar. ¿Por qué? Porque resulta que él hizo una película y se vio llorando en la película y él jamás había hecho eso. Y él se dio cuenta que habían utilizado inteligencia artificial y también habían utilizado recursos artificiales para crear una expresión que el director necesitaba y él no había podido dar. Más inquietante aún fue lo que yo vi durante la semana, que estuvo, saben que The Witcher, protagonizada por Henry Cavill, tuvimos un cambiazo por Chris Hemsworth, todo este asunto por hermanos de Chris Hemsworth. Alguien hizo toda una secuencia de The Witcher con un deepfake de el rostro de la bestia, ¿no? Entonces, Débora dice, como leí por Twitter recién, ¿por qué tener ciencia ficción del futuro distópico cuando podemos prestar atención? Débora acaba de decir la frase más coherente y más increíble que yo he escuchado en mi vida, porque ese es exactamente todo lo que ustedes temen ya está ocurriendo. Todo lo que nosotros tememos, que Skynet llegue y haga esto y lo otro, ya está ocurriendo. En las redes de información y las redes y plataformas de connotación sobre el arte han crecido tanto que la mitad de las obras que ustedes ven en internet no existen, y yo se los voy a demostrar, porque más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense en este experimento. Mucha gente me preguntó, bueno, yo hice un cuento en un curso que hice con el profesor José Urreola en diciembre. El cuento tiene 6 páginas y tiene 7.000 palabras. Yo agarré todo el cuento y lo incluí en el Banner Lab. Y esto fue lo que resultó. Mi cuento era sobre un robot que hacía tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y esto fue lo que resultó. Esta soy yo traducida en 7.000 y pico de palabras, con un concepto. Entonces, imagínense ustedes qué va a pasar cuando los artistas, que son gente que está creando e innovando, artistas que se dedican al medio gráfico sobre todo, encuentran que la inteligencia artificial no es en realidad un enemigo, sino que en realidad es mucho más elaborado de lo que ustedes puedan pensar. Fíjense, toda inteligencia artificial devuelve imágenes que traduce en secuencia de relación. En otras palabras, decir punto a punto descripciones, generar imágenes más exactas, extrañas e incomprensibles. A medida que ustedes sean más precisos en lo que vayan haciendo, las imágenes van a ser más concretas. Esto lo hizo Midjourney a partir de una descripción de 609 palabras. Aquí yo fui a Discord, me metí en el canal y escribí, bueno, yo soy así, pálida, así, bla, bla, bla. Subí un selfie que apenas me veía y el resultado fue este. Entonces, la gran pregunta es la siguiente. ¿Estoy creando arte? No estoy creando arte. La inteligencia artificial es una herramienta. Va a llegar un momento que la inteligencia artificial solamente le voy a decir, crea una imagen tal y cual y cual y cual, y que la persona lo va a crear a su manera y a su presente y a su futuro. No lo sabemos, pero es muy probable que eso pase.
Los algoritmos van avanzando rápidamente y mostrando imágenes que incluso hacen dudar a los científicos y a las personas que se dedican profesionalmente a un sector creativo. Pero lo realmente fascinante no está exclusivamente en la capacidad de la máquina para emular el arte humano, sino en la creatividad de quien es capaz de poner dicha tecnología al servicio de ideas desconocidas e inexploradas. ¿Qué quiere decir este poco de palabras? Que básicamente todos los años y todas las décadas han dado un tipo de tecnología por completo nueva que al principio se rechaza, después se acepta y después se transforma en herramienta. Yo les digo, yo fui una de las personas que vivió la transición entre la cámara, yo tengo 40 años, y yo pasé de analógica a digital. Y me acuerdo que las primeras fotografías digitales la gente decía, eso no es fotografía de verdad. Las primeras fotografías retocadas en Photoshop, esa no es fotografía de verdad. Y entonces, exacto, entonces hay una gran cantidad de expresiones y versiones de lo que ustedes están haciendo que han vivido evoluciones. La inteligencia artificial es una evolución. Fíjense, les voy a echar un cuento. Cuando se estrenó la película en 1992, la película Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, yo todavía, ya yo era por ahí andaba haciendo mis pequeñas críticas, y la página de inteligencia artificial, la película, tenía una interfaz que era sumamente sencilla, que podías conversar con ella y la podías saludar y podías tener una conversación de hasta 50 palabras. Eso ya estamos hablando hace más de 20 años ya. Lo que quiere decir, gente, es que esto no es nuevo, es una evolución. Lo que pasa es que ahora se democratizó. A ver, dice Alvarito, recuerdo cuando salió YouTube Copilot, exacto. La gente asustada porque iba a sustituir a los programadores. Para los que no lo sepan, YouTube Copilot es la versión gratuita de una inteligencia artificial que es capaz de corregir y programar. Entonces, la verdad es súper útil porque te ayuda a completar código. Está lejos de sustituirnos. Ninguna máquina puede sustituir al hombre porque el cerebro humano todavía no ha sido capaz de ser replicado. Las combinaciones y recombinaciones del cerebro humano son tan múltiples y tan infinitas porque está vivo, que básicamente cualquier tecnología que se pueda realizar a nivel digital es rudimentaria en comparación. Entonces, seguimos por este lado. Les voy a dar este cuento que a mí me encantó cuando lo vi porque vi a la gente aterrorizada. Por ejemplo, este es el fotógrafo y lo pueden buscar en Instagram, Jace Avery, que admitió que cada imagen en su Instagram, por cierto, premiadas, provenían de Midjourney. Midjourney es el programa que ustedes, es un canal, vayan a Discord y lo van a encontrar allá. Fíjense, estas imágenes que ustedes están viendo es de gente que jamás existió. Esta gente nunca ha existido. Estas fotografías jamás han estado en ninguna parte, ni siquiera hubo una fotografía base, porque Midjourney ya tiene un sistema de base tan amplio que Joss lo que hizo fue, comenzó simplemente a describir, muchacha blanca, bla, 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 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 palabras hasta lograr estos resultados. Hizo una galería de Instagram y se volvió famoso, hasta que como que le dio vergüenza, y lo admitió, y eso trajo a colación la discusión de que qué va a ocurrir cuando no podamos diferenciar a la fotografía de la inteligencia artificial. ¿Y por qué desearíamos diferenciarlas igual son resultado de la creatividad humana? Fíjense en esto. A mí esta me impresiona muchísimo, ¿no? Con Midjourney, cualquiera puede pagar una tarifa de suscripción para generar imágenes basadas en descripciones de texto, llamadas indicaciones puntuales o simplemente detalles. A ver, Ari comenta por aquí. En Instagram surgió un nuevo artista que por mucho tiempo dijo que hacía collage. Muchos quedamos fascinados con su arte porque es increíble. Después se dio a conocer que usa inteligencia artificial. Muchas páginas de collage mundialmente conocidas que lo habían publicado lo banearon y prohibieron el uso de IA en sus páginas. A lo que voy. Para mí la inteligencia artificial es un nuevo tipo de arte que aún no se entiende porque está muy nuevo, pero sí es verdad que este artista no hace collage. Crea con IA, que es distinto. Y otra discusión que trae la fotografía, porque lo que es real y lo que no es real. En su confesión dice que después de hacer la foto con IA hay muchísimo trabajo de corrección, Photoshop y etcétera, etcétera. Exactamente lo que yo iba a comentar. Joss Avery no es que simplemente crea una imagen que se vea atractiva. Después son horas de trabajo. Lo mismo que me ocurre a mí cuando yo trabajo con mis imágenes. Entonces, lo que comentaba Ari, el collage es un trabajo muy delicado porque implica la conformación y reconstitución de símbolos para crear un mensaje coherente.
Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo mismo que está haciendo una gran cantidad de gente creando a través de inteligencia artificial. ¿Eso puede ser un collage? Por ahora no. Álvaro dice, pasa lo mismo al usar Copilot. El código te autocompleta, no siempre es el adecuado, debes arreglarlo. Toda inteligencia artificial todavía depende de la inteligencia humana. Seguimos. Fíjense por esto. Esta es una imagen de Josh Avery creada a partir de una descripción de 9.832 palabras. Y después modificada, detallada, reestructurada en Photoshop. Entonces, ¿es una mala imagen? No. ¿Es una buena fotografía? Yo creo que sí. ¿Es una fotografía real, como decían por ahí arriba? ¿Qué es real y qué no lo es? En esta época, ¿qué no es real y qué no lo es? En esta época donde lo virtual acaba de dar toda una, digamos, un adelanto técnico increíble. Por ejemplo, habemos muchas personas que trabajamos en plataformas virtuales. Habemos una gran cantidad de personas que nos dedicamos a trabajar en plataformas absolutas y completamente virtuales que no tienen, yo nunca le he visto la cara a la mitad de las personas con que trabajo y converso con ellas a diario. Mi editor de la tarde, Ebenezer, hola Ebenezer, si alguna vez ve esta charla. Nosotros conversamos todos los días y hemos conversado durante 6 años y todavía yo no sé cómo es Ebenezer porque en Slack no hay ningún interés de vernos uno al otro. Entonces, fíjense todo lo que ocurre cuando lo virtual comienza a sustituir algunos aspectos de la vida humana, también el arte. Entonces, seguimos, fíjense. La profe comenta por acá, ¿es una fotografía? No, porque una fotografía es literalmente una imagen capturada a través de una de luz y sombra y fijada en medio fotosensible. So, es una obra de arte en digital en todo caso. Exacto. Entonces, fíjense, la gran pregunta es, ¿habrá que hacer definiciones mucho más específicas para entender qué está pasando? Fíjense la evolución de Josh. La imagen que vieron antes tenía 9.000 y pico de palabras. Imagen de ellos, Avery, creada a partir de una descripción de 10.000 palabras. A medida que las palabras van aumentando y la capacidad de cada uno de nosotros, claro, se parece a una fotografía, pero no lo es. Y de hecho, no lo es porque la fotografía tiene, es como si dijéramos, esto es una pintura. ¿Se utilizó óleo? No. ¿Se utilizó acuarela? No. Entonces no es una pintura, es arte. Pero eso no quiere decir que tenga que suplantar a otro. Entonces, fíjense lo interesante de todo esto, ¿no? Entonces, fíjense, el arte puede ser sustituido por la inteligencia artificial. Como bien comentó Álvaro, y bien comentó la profe y todos los que han intervenido, el arte es un hecho humano. Y detrás de todas estas recombinaciones y descripciones y las 600 palabras, las 900, las 3.000, las 100.000, el cuento, todo lo que ustedes están haciendo en las plataformas digitales, está un ser humano que creó antes y que la inteligencia artificial tomó para recombinar y reconstruir. En estas 3 imágenes, por ejemplo, yo recombiné una foto de mi mamá conmigo y con mi abuela, algo que yo había hecho de forma digital y manual, y esto lo hice a través de 3 imágenes distintas para crearnos una imagen tercera que nunca ha existido, pero que me recuerda quiénes somos nosotras. Entonces, dice la profe, y es algo que es muy probable que ocurra en un futuro cercano, que se creará una categoría o disciplina distinta, arte artificial, se le ocurre, es muy probable. Recuerden, por ejemplo, la evolución del cine al streaming, de la televisión de cable al streaming, van a pasar muchísimas cosas. Van a pasar muchísimas situaciones y cada una de ellas va a ser mucho más interesante de vivir. Yo pienso que lo que todo esto debería traernos a colación es que necesitamos estar abiertos a la experimentación de lo que sea que venga a continuación, porque ponerle etiquetas a la creación de nuevas tecnologías que de alguna forma responden a los conocimientos, género, disciplina y oficio nuevo. Eso es la gran conclusión. ¿El arte puede ser sustituido por la inteligencia artificial? La respuesta es no. El hombre siempre tendrá la última palabra, pero sí hay un nuevo género, una nueva disciplina y un oficio nuevo que va a crear arte de donde no existía hasta ahora. Entonces, bueno, espero que esta charla les haya gustado. Bueno, y vamos, todo lo que tengan preguntas, con todo cariño y todo amor, yo las respondo. Una reflexión que acabo de pensar. Con la fotografía
cuando tomas una fotografía, en todo caso es la experiencia, es- la fotografía traduce la visión, esa expresión de lo que estás viendo en un momento, en un punto, y cómo estás tú también cuando estás viendo algo que traduce sin palabras. Pero con la inteligencia artificial, viendo como lo estabas explicando ahorita, es como elevar, porque la fotografía te traduce sin palabras, es casi una emoción, pero es elevar porque tienes que describirle qué es lo que quieres producir. Entonces son 9.000, 10.000 palabras de cómo estás describiendo. Y si imagínate todo lo que hay que describir para recrear un momento. Y es genial, creo que allí va a estar, ahí va a estar la parte del arte, de una palabra, un suspenso, una coma, una forma de expresión, va a cambiar la imagen visual. No sé, la imagen visual estoy repitiéndome, pero va a cambiar la imagen porque es una idea que está como llegando ahorita. Pero, y es genial, ahí va a estar el arte. Ahora imagínate esto, Francia, imagínate que llegado a cierto punto haya toda una generación que esté acostumbrada a la inteligencia artificial y que desarrolle un nivel de lenguaje extremadamente complejo para poder describir emociones. ¿Qué va a pasar allí? ¿Cómo va a cambiar los sistemas de comunicación? A ver, fíjense, vamos a ver, vamos con orden. La profe levantó la mano, después Leo Violeta y a Débora que están hablando por aquí. Hola. No, quería comentar esto que va un poco en la línea de lo que decía Franci. Em, yo ahora mismo estoy haciendo un diplomado en terapias expresivas. Y las terapias expresivas son, bueno, cualquier actividad que te permite expresar aquello, literalmente, que con palabras no puedes decir. Entonces, a ver, el diplomado es súper profundo y hay además mucho de psicopatología y hay mucho de neurología y entendimiento de cómo funciona el cerebro y por qué pasa eso de que hay emociones que literalmente no se pueden expresar con palabras. Es un asunto de cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, y la plasticidad y un montón de cosas es re profundo, pero el punto es este. Esto casi que desafía eso. Es decir, tú vas, la pregunta sería, ¿será posible que a través de las palabras el hombre sea capaz de expresar lo que siente y lo que piensa y lo que imagina a niveles tales que lo describa tan perfectamente que sea así? La, los estudios en neurología dicen que no, que el proceso es al revés. Dice, a ver, hay un montón de cosas que sentimos, que nos pasan, que imaginamos, e incluso que, bueno, las imágenes mentales, ¿no? Que son muy difíciles de escribir y no solamente escribir, porque tú lo puedes describir, pero la capa emocional que está detrás es lo que es difícil de describir y no solamente difícil, literalmente imposible. Y entonces las terapias expresivas lo que te ponen en la mano son, bueno, diferentes alternativas para que esto que no puedes decir con palabras surja. Y surgen cosas increíbles que las mismas personas hasta se asombran de sí mismas, ¿no? Como de, wow, o sea, sí, eso, así, eso es lo que siento, pero igual no lo saben decir. Entonces esto es como súper volado porque es lo que decía Glaya. No hay manera de sustituir esto que es fáctico, que sería, El hecho humano no no se hay puede manera de sustituir. sustituir el hecho humano. Y el no poder expresar literalmente con palabras todo lo que sientes es un hecho humano. Esto no va a poder ser replicado. Ahí es donde yo creo que está el detallito, ¿sí? Y entonces, claro, empieza a ocurrir al revés. Y es un desafío casi que a la propia neurología,
de nuestro cuerpo. Es un desafío loquísimo. Y quien Claro, y la desarrolla gran esta la pregunta es, idea, ajá, imagínense una generación criada que tenga que responder a inteligencia artificial. ¿Habrá mecanismos cerebrales que se adecúen, como ha venido pasando durante toda la evolución, claro. a un nuevo environment donde tú tengas que describir y tengas que describir, por ejemplo, algo que es indescriptible? O Sí, sea, por pero ejemplo, la sensación que yo siento cuando tengo un ataque de pánico o la sensación de felicidad absoluta cuando pasa tal cosa, ¿cómo puede traducir eso una máquina? ¿Cómo se puede enhebrar en una idea? no, ni siquiera una máquina. ¿Cómo lo puedes expresar tú para que otra cosa lo convierta en algo? O sea, el proceso Y una traducción empieza que a se ser al parezca. revés. Claro, es como que primero viene lo cognitivo y después viene lo sensorial. Y lo que pasa en el ser humano es al revés. Primero pasa en el cuerpo y en la emoción y después viene en lo cognitivo a ordenarte todo el rollo en la cabeza. ¿Sí? Exacto. Entonces es como, es un desafío, o sea, Es una cosa bien compleja. pensar en que eso sea posible es un desafío incluso a la naturaleza del ser humano, ¿sí? Y a ver, para cerrar, esto que les estoy comentando son estudios que, o sea, del ser humano y todo lo demás, que viene, o sea, desde la prehistoria. O sea, es decir, el estudio de la evolución del pensamiento y la sensorialidad del ser humano desde la prehistoria. O sea, hemos tardado literalmente toda la vida, toda la historia del hombre para llegar a un punto en hoy, y todavía no sabemos expresar el 100% con palabras nuestras emociones. ¿Cuánto tendría que pasar para que eso pueda ser? Locura, falta demasiado. O sea, no sé, esto está quedando grabado y lo vamos a escuchar Lo probablemente. escucharemos dentro de 10 años y diremos, ay, pero qué gente tan inocente éramos nosotros. Pero, Habrá museos ya. A pero ver, fíjense, una idea que aquí, por aquí. rapidísimo, Dime, Francis, perdón, disculpa. una idea que me emociona es, imagina la cantidad de autorreflexión y de conexión que el artista va a lograr generar con sus palabras. Para poderlas plantear, no va a llegar a la emoción, porque es que la experiencia no la puedes replicar, no la puedes contar tal como Es la hace. intangible. Es intangible y es no la puedes transferir, no puedes hacer nada, la experiencia humana es individualísima, o sea, es única, Bueno, pero de hecho, tanto la la inteligencia reflexión del artista. artificial, mira, Frank, tanto la inteligencia artificial, tanto la literaria como la visual, cuando tú le das un concepto demasiado abstracto, lo que hace es crearte un objeto. Ujú. O sea, por ejemplo, hubo una parte donde yo quise hacer, como cuando hice el experimento de, bueno, ¿cómo me siento yo con un ataque de pánico? Salió una imagen. Y dije, bueno, yo voy a explicar cómo me siento yo cuando estoy llena de esperanza. Y lo que salía era una imagen borrosa. O sea, era como que para la traducción de esperanza es algo abstracto y por tanto abstracto no existe. Entonces, hay un espacio donde la inteligencia artificial no puede llegar. Y no solamente no puede llegar, sino que lo que puede llegar es muy, muy limitado. Y eso es donde está el arte que procede directamente del hombre, que es el hecho que eso es lo que va a diferenciar a este arte artificial del arte profundamente sensorial que se crea a nivel, digamos, muy directo. A ver, miren, por aquí Violeta dice que también me levantó la mano. Dice, muy buena reflexión, gracias, Plata. Dice, porque realmente es pensar que la inteligencia artificial es una herramienta más que permitirá la creación artística. Es que de hecho eso es lo que hace. Y tienen las mismas limitaciones. Por ejemplo, habrá gente que quiere expresar algo con una pieza de piano y no puede. Cuéntame, Violeta, que levantaste la mano. Sí, que ya conseguí el micrófono. No, que lo interesante, bueno, además de esta reflexión de pensarlo, sí, como una herramienta más de creación y que bueno, que por lo que están comentando precisamente, cómo vas a llegar, porque con el ejemplo de la fotografía del fotógrafo, que cómo iba la foto, o sea, ya al escribir algo con 10.000 caracteres, hay un proceso creativo, hay un proceso de creación y que debemos entender. Exactamente. ¿Qué es eso? No es una fotografía, es un arte digital, es algo que vamos a nombrar en algún momento o algo así. Pero a mí lo que me llama la atención es que quería comentar, yo estoy en un grupo de lingüistas, estoy metida en un grupo de lingüistas internacionales que tienen
una corriente de estudio que se llama teoría de la valoración. Y en la teoría de la valoración, que es desde los análisis del discurso, de los estudios del discurso, están ahorita precisamente pensando en la inteligencia artificial desde dos ramas. Al principio, ver que escribiendo sobre la teoría de la valoración, lo que decía la inteligencia artificial era hablando sobre una rama de la psicología que no tiene nada que ver con todo el estudio lingüístico. Pero además de eso, de cómo todavía no llega, como es un tema que no es tan conocido, tan googleado, tan escrito, no, que se llama, en inglés es appraisal. Entonces, como no está tan discutido, no tiene todavía una teoría Bueno, Viole, pero interesante. eso, No, Viole, eso es ajá. como, ¿te acuerdas los fonemas, los fonogramas de los ectopodos en Arrival? Ajá, tal cual. Eso es lo Ujú. mismo. O sea, fíjense, yo no sé qué nos vieron Arrival, nosotros en el club de lectura la vimos y vimos la película. Y básicamente la cuestión es una pregunta lingüística. Esa no es un cuento de ciencia Sí, ficción puro, sino es una pregunta lingüística. Los símbolos de los heptapodos no son solamente grafemas y fonemas, sino que es la combinación del grafema y el fonema en un claro. concepto terciario. Entonces, Ujú, ¿qué pasa? La inteligencia artificial funciona como un concepto terciario porque es capaz exacto. de traducir. O sea, por ejemplo, cuando yo tomé una fotografía de mami y una fotografía de mi abuela y las combiné en una sola imagen, salió una tercera persona que ni soy yo, ni soy ella, ni soy la otra, Claro. sino que es algo por completo nuevo y es un tipo de reestructuración del lenguaje Ujú, que además son con la descripción. Yo, mi mamá me llevó así, o sea, yo, y eso iba con una descripción. Y fíjate que exacto. hay una imagen que es un capullo. Yo me pregunté millones de veces qué había querido decirme la inteligencia artificial con esta imagen, ¿no? Claro. Entonces, es interesantísimo, no solamente a nivel de lingüista, como ya hemos hablado, sino también a nivel psicológico, como está comentando la profe, a nivel cognoscitivo, como comentó. No, claro, lo cognitivo. Sí, No, y que hay, hay ajá. una cantidad de cuestiones. No, A ver, miren, por y aquí, dentro, ya va, a pero ver, la otra parte donde también están investigando desde ahí es cómo desde los análisis del discurso, desde los estudios del discurso, empezar a descubrir qué es lo escrito por el ser humano y qué es lo escrito por una inteligencia artificial. Ya pensar hasta eso, cómo ir haciendo esa una recombinación, distinción. que la inteligencia artificial se describe a sí misma. No, desde los humanos, desde la misma academia pensarse, ajá, ¿cómo nosotros vamos a empezar a estudiar esto? O sea, que ya hay también este debate dentro de la academia de cómo pensar, de cómo ver hasta qué punto la inteligencia artificial va creando y puede cambiar hasta cierto, sintaxis, cambiar ciertas cosas del lenguaje que a lo mejor no tienen nada que ver con el uso cotidiano que tenemos. Entonces, esto todo también desde la lingüística y también este interés por la inteligencia artificial, o por lo menos desde esa rama de la teoría de la valoración, que me resultó interesantísimo. Ese debate estuvo como, porque es un grupo tan como medio arcaico que es por correo electrónico y son correos electrónicos que se envían por ahí. Y entonces iban escribiendo, Bueno, porque quien pero lo no es maneja es arcaico, chica. no, bueno, pero un señor como de 60 años, de 70 años debe tener el que organiza eso, que es de apellido White, y entonces él va como explicando eso que él dijo, que el señor, un señor, insisto, de 70 años, académico de toda la vida, escribió las descripciones en la inteligencia artificial, y él dice, esto no tiene nada que ver con mi teoría, pero está bien escrito. Entonces es todo ese y a partir de ahí empezó como a pensar, ajá, ¿y cómo ahora nosotros vamos a estudiar esto? Y yo, qué Claro, pero está interesante que bien vamos a escrito seguir porque el teniendo. motor de búsqueda es preciso. Exacto, O sea, a medida que los motores de búsqueda sean más precisos y se compartan información entre ellos, vamos a llegar a un punto donde va a haber un nódulo de información artificial donde toda la información va a llegar allí y se va a decodificar de allí. Y quien tenga eso, si hubiera un Westworld, ya sabe qué van a pasar. Fíjate, exacto. Pero gracias a bueno, Dios. no era eso que quería decir. Ya va, disculpa que te interrumpa, es que aquí la gente se nos volvió loca en el chat para dejarle a todos oportunidad. Entonces, fíjate, Débora comenta por aquí. Es terrorífico cuando ves una foto y luego te das cuenta que es una imagen producida por inteligencia artificial. Pero creo que las posibilidades de usar la inteligencia artificial como herramienta es bien interesante. Me recuerda la escena esa de Yo Robot, cuando el cyborg tiene un debate filosófico existencial porque puede soñar y dibujar en sueños. Imaginen llegar a eso.
Bueno, yo ayer estaba leyendo que había un experimento de que habían puesto a una inteligencia artificial literaria a describir cosas, a una inteligencia artificial visual, y creó una tercera imagen que no tiene ningún tipo de relación con lo humano, muy esquemática, muy evidente y muy simple, muy simplona, pero que evidentemente está relacionada con esa idea de cómo va evolucionando la interacción entre todas estas capacidades que se van creando a través de algoritmos predictivos, ¿no? A ver, aquí AC de Jesús de Ramos dice, en otros ámbitos de arte como el cinematográfico, hay una discusión seria, en especial de parte de los actores, e incluso los productores, si llegan a quererlo, pueden crear una nueva imagen usando el background de un actor difunto. Se ha mencionado esto con el actor John Wayne y la inteligencia artificial. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, fíjate, Jesús. Hay todo un tema con esto y se ha sido debatido con de muchas formas, sobre todo porque está ocurriendo que cada vez es mucho más fácil replicar a un actor. La primera vez que se hizo fue en Rogue One, cuando vimos al señor que hizo, o sea, a un personaje que era completamente digital, y después vimos a la princesa Leia jovencita, que era un efecto especial sumamente mal hecho y que se notaba perfectamente que había un renglón de uso de mal uso. ¿Qué fue lo que pasó? A medida que esa tecnología fue avanzando, la cuestión fue ocurriendo, como comentábamos, que yo comenté en la charla, que Keanu Reeves tiene una cláusula de contrato que evita que puedan cambiar sus expresiones. En Estados Unidos existe una legislación dedicada específicamente al derecho a la imagen. O sea, ellos pueden recurrir al hecho de que tú tienes derecho al control total de tu imagen y tus herederos lo heredan, de tal forma que los herederos de John Wayne pudieran simplemente decir, mira, no van a utilizar la imagen intelectual, que es patrimonio y está dentro del contrato, porque eso no lo compran los estudios, los estudios contratan tu actuación, no roban tu imagen. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todo es tan nuevo y todo está tan recién hecho que no hay forma de especular que puede ocurrir. Pueden ocurrir cosas como, por ejemplo, el Luke joven en The Mandalorian, que Mark Hamill estaba muy contento, pero pueden ocurrir cosas como toda esta idea que estaba surgiendo de hacer una nueva trilogía del Señor de los Anillos, que era como una especie de precuela y que va a incluir a Christopher Lee como Saruman para no tener que recastearlo y que la idea era que fuera digital. Entonces, ahí la pregunta es, ¿hasta qué punto la reconstrucción de la imagen también está vinculada a tu propiedad intelectual sobre lo que eres como sustancia? En Estados Unidos ya se hay debates sobre la inteligencia artificial, qué puede hacer la inteligencia artificial con tu imagen, con tus textos. Fíjense, ahorita hubo una discusión que es tangencial a esta, pero es muy cercana, que fue que en Inglaterra iban a cambiar los textos de Roald Dahl, porque Roald Dahl es el niño malo de los escritores, y él escribe niñitos malos, él no escribe niñitos buenos, menos Matilda, que es adorable, pero de resto todos los niñitos de Roald Dahl son niñitos que te dicen gordo, feo, te tira moco. Entonces, pusieron a una gente que se llama escritores, lectores sensibles, a que todo lo que les molestara, quitarlo y que la inteligencia artificial lo sustituyera por frases que fueran más accesibles y mucho más suaves y menos traumáticas. Eso también es una corrección a futuro que te habla de todas las posibilidades terroríficas que sí puede tener la inteligencia artificial. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si un actor no toma la previsión que está haciendo Keanu Reeves de poner una cláusula en el contrato que su imagen es única e indivisible del mismo y él tiene control, y tú después te ves después de 20 años que cambian por completo tu expresión? ¿Qué hubiese pasado si la familia de Chadwick Boseman no hubiese prohibido por completo a Marvel reproducir a Chadwick Boseman? ¿Ustedes creen de verdad que Marvel hubiese perdido la oportunidad de incluir, así fuera una escena y media, de Chadwick Boseman digital? A ver, fíjense, John dice por aquí, va mucho más allá de lo que conocemos la imagen acústica. Sí, la imagen acústica, fíjate, la imagen acústica tiene un renglón de interpretación que ya va incluso al nivel de reproducir lo que son todo un tipo de, digamos que, de elementos abstractos. ¿A qué vamos con la imagen acústica abstracta? Vamos, por ejemplo, ¿cómo se traduce visualmente un arpegio? ¿Cómo se traduce un riff? ¿Cómo se traduce
una nota musical. Entonces, la cuestión es si la propiedad intelectual también estaría en la forma de recombinar las notas musicales, porque entonces resulta que si Metallica hace una canción y sacan un gráfico de eso también pertenecería a Metallica. Entonces, son preguntas que obviamente plantea la inteligencia artificial. Y Jesús comenta por aquí. Y otro aspecto es que no sé si se puede discutir, es el límite de estas imágenes, porque se puede pervertir el uso. Ejemplo, la pornografía a través de la inteligencia artificial, que puede entrar en el centro del dar Internet. Al fin y al cabo, no es la inteligencia artificial como herramienta, es el uso de intención del ser humano con ella. Bueno, pero esa es la ley de Internet. En Internet todo va a llegar alguna vez a ser pornográfico. Yo creo que todos estamos bastante claros que esa ha sido la regla de Internet desde el año 1, que todo lo que existe va a llegar algún día a tener una versión pornográfica, lamentablemente. Ahora, ¿cuál es el tema? Sí, podría utilizarse con el porno de venganza, que por ejemplo crees una imagen digital de tu expareja y la vendas, y eso obviamente implicaría los renglones de todo lo que es la propiedad intelectual sobre tu imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Solamente hay 8 países que están investigando sobre la propiedad intelectual de la imagen, porque es algo tan nuevo que agarró desprevenido a la mitad. O sea, fíjense, a nosotros nos está pasando lo que suele pasar y que lo deben conocer los lectores de ciencia ficción, que es que la tecnología avanza más rápido que la ética y lo legal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La inteligencia artificial está avanzando tan rápido que ahora nos estamos haciendo las preguntas que debieron haberse hecho antes que hubiese un motor de búsqueda como Midjourney, por ejemplo. Entonces, ese es el gran problema. Francis dice, me encantaría tener información de ese grupo de lingüistas. Ajá, aquí están compartiendo. Si también quieren ir al grupo de lingüistas de Viole, ahí está allí. Ari dice, en el Congreso la película hablan del uso del derecho de la imagen. El uso del derecho a la imagen es importantísimo, lo comenta Ariana. El uso del derecho a la imagen implica cosas como que, por ejemplo, fíjense, el estudio Hammer por muchísimo tiempo tuvo cualquier cantidad de actores que pasaban por allí porque era un estudio que te ofrecía grandes sueldos por actuaciones pequeñas. Hace poco había una terror en el tren de medianoche, se llama la película. Hay una escena con Telly Savalas, donde Telly Savalas es una especie de cosaco que llega a comerse a la gente porque, bueno, él es más poderoso que nadie. Y esa escena la sacaron para un comercial. Y la familia de Telly Savalas se aterrorizó de verlo vivo. El señor tiene 25 años muerto. Entonces, fíjense este tipo de cosas y hasta qué punto pueden provocar el hecho de nuevos debates sobre qué nos pertenece y qué es inalienable de nosotros. Ari dice, pregunta, los artistas que se quejan de que se roban su estilo para hacer inteligencia artificial en aplicaciones pagas y ellos no obtienen ninguna ganancia, ¿el estilo o el trazo tiene derecho de autor? Fíjate, la discusión está en que si el estilo es suyo, creado a partir de técnicas específicas, tiene reclamación de derecho de autor. Vamos a suponer, si no fuera el dominio público las obras de Van Gogh pudiera quejarse con todo lo que están haciendo ahorita con él y con toda su obra y todo lo que se refleja en las paredes y toda esta experiencia inmersiva con de Van Gogh, bla, 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 bla. Pudiera, pero no lo hacen. Ahora, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, la mayoría de los motores de búsqueda y la mayoría de las inteligencias artificiales con las que yo he trabajado tienen una selección de biblioteca que te van como 300 tipos de estilos. Por ejemplo, cyberpunk, dieselpunk, biopunk, élfico, ethereal. Son cosas que son tan genéricas y están hechas genéricas para que tú sepas exactamente que no pertenecen a nadie, porque nadie tiene un derecho contractual sobre el hecho élfico, por ejemplo. Cuando yo entré a la parte de la biblioteca donde estaban todos los estilos élficos, en ninguna forma, o sea, había elfos negros, elfos blancos, elfos buenos, elfos malos, elfos tipo Dark World, tipo Tolkien, tipo esto, tipo lo otro. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que el estilo se define a cuanto más específico puedas demostrar que tú eres capaz de inventar una técnica que sea insustituible y que solamente tú puedas crear y que te pertenezca por derecho de origen. Ahora, ¿cómo se hace eso? Esta es la complicación. Jesús dice, Marvel hubiese, sí, no, claro, Marvel, mira, yo no sé, o sea, porque la familia de Chadwick Boseman, esa fue una discusión que hubo, de hecho ahorita volvió la discusión porque no sé si ustedes vieron Ant-Man, en Ant-Man hay todo un universo cuántico, el reino cuántico es horrendo,
sea, se nota que hay problemas con la calidad a nivel estructural de imágenes digitales, que también es un tipo de inteligencia artificial, porque se rellenaron espacios con clones, con repeticiones exactas, y uno lo nota. Al menos los que somos fotógrafos, yo veía la cosa y yo decía, "Ugh". Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos los recursos se fueron, según los artistas de VX, todos se fueron a Wakanda Forever, lo que me hace preguntarme si de verdad había en un momento una intención de crear un Chadwick Boseman digital, que hubiese sido algo bastante inquietante y bastante terrorífico, porque el señor de menos de 4 años es muerto, entonces imagínense. Álvaro dice que según Lars Ulrich, sí, sí, es que hay todos los autores de ciencia ficción, todos los que han profundizado en ensayos, en reconocimientos, en investigaciones sobre la ciencia ficción, todos alguna vez se han hecho la pregunta de, ¿esta herramienta podrá ser utilizada para el mal? ¿Esta herramienta podrá ser utilizada para algo nocivo? La respuesta lamentablemente es sí. La respuesta es que probablemente veamos libros escritos por inteligencia artificial que son semiplagios, o vamos a ver imágenes que son creadas por inteligencia artificial que están robando a otras. ¿Cómo vamos a poder entender qué está ocurriendo? Creo que la ley va a tener que dedicarse y no vamos a verlo nosotros. Probablemente eso lo veremos en una generación o dos, porque la inteligencia artificial está avanzando a niveles tan rápidos. O sea, ustedes nada más tienen que sentarse, y lo digo porque lo hagan por una curiosidad. Ábranse una cuenta de Discord, vayan al canal de Midjourney, de Midjourney, y vean todo lo que hace la gente. La gente produce más o menos 14 imágenes por minuto, cada una. Y son 80 personas que siempre están conectadas, o 100, o 200, o 300. La cantidad de... O sea, ustedes no pueden diferenciar ya lo que es una imagen, a menos que, como dice la profe, se crea una inteligencia artificial que identifique que es una inteligencia artificial. Entonces, gente, esta ha sido una conversación que seguramente les va a dejar pensando unos días y les va a aterrorizar a algunos más, pero yo creo que es necesario debatirlo un ratico, porque, gente, es importante hacernos preguntas, porque todos, incluyendo los que no son artistas, los que sí son artistas, los que ejercen, los que desean hacerlo, los que encuentran que la inteligencia artificial tiene posibilidades para ser artísticamente viable, necesitamos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer y hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Ok? Entonces, bueno, como siempre, gracias a mi casa, EFA Contigo, por darme la oportunidad de chararear de mis temas favoritos por aquí. Si tienen preguntas, si quieren que yo les responda cualquier cosa, si quieren las apps que yo utilizo, si quieren, la mayoría de las apps que yo utilizo son de suscripción, porque bueno, las compré para poder hacer las pruebas en grande. Pero bueno, tienen versiones gratuitas. Por ejemplo, la animación que utilicé en IG, para los que se espantaron, esa es con la animación de MyHeritage, que es súper, súper creepy, que es donde veían a los familiares muertos haciendo ojitos y cositas. Bueno, yo le hice con la foto a ver qué pasaba. Entonces, yo siempre estoy abierta a preguntas, a discusiones, a debates. A ver si hacemos una segunda charla con todo lo que he investigado sobre legislación del arte y la inteligencia artificial. De todas formas, en el módulo en la última clase de autorretratos, yo también incluí eso. Voy a ver si después hacemos una charla con respecto a lo que se debata ahí con mis alumnas. A ver, dice Viola, gracias, no, con a usted, a ti por venir, mi bella. Alice dice, gracias, Agla, excelente presentación, gracias, señora Efa, por la charla, dice Alicia. Bueno, niñitos, no, bueno, cualquier cosa, estamos pendientes, pero saben, experimenten, no se queden con las ganas, la inteligencia artificial no nos va a morder. Es mejor saber que la cosa lo agarre uno desprevenido. Entonces, bueno, y gracias, profe, por acompañarme. Me estaba nerviosa porque este tema es nuevo, pero bueno, ahí No, va. por favor, gracias a todos los que vinieron. Y bueno, sí, obviamente esto da para 7 charlas, creo yo. Entonces, esto va a seguir evolucionando y por supuesto que va a haber segunda parte en función de todo lo que vaya sucediendo y bueno, tratar de estar, bueno, por lo menos conocer un poco de las cosas nuevas que están pasando y que se están cuestionando en el mundo del arte. Así que gracias, Agla, más bien por la presentación. No, bueno, como les dije, yo incluí en autorretrato
También, porque me parece necesario que se debata en espacios controlados y en espacios con información, porque es como decía Jesús por ahí, que es algo que me preocupa. La Deep Web, y sí, yo soy de la gente que ve que están haciendo la Deep Web porque uno tiene que saber qué está haciendo el lado oscuro de la fuerza, están haciendo cualquier cantidad de cosas bastante extrañas, con bastantes cosas que rayan lo ilegal con respecto a, bueno, porno de venganza, pornografía que no es de venganza, pero crean personajes a través de la inteligencia artificial, pero esos personajes provienen de alguna parte, esas mujeres, esos hombres, esas son personas que la inteligencia artificial está desestructurando a nivel de imagen. Imagínense ustedes que ustedes vean a alguien con sus ojos haciendo bellas de Dios que en una película pornográfica, o sea, es algo que es proclive preguntarse hasta dónde va a llegar esto y qué es lo que va a ocurrir y cuando lleguemos ahí, qué vamos a decir. Entonces, gente querida, nos estamos leyendo, nos estamos viendo. Mis redes sociales son Aglaya Piso Berluti, en todas respondo, en todas hablo siempre chachareando y cualquier cosa muy pendientes y estamos hablando por ahí. Un beso, los quiero. Chao. Chao. Bye.